Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra sigue teniendo que ver con la familia de Dios, tiene que ver con nuestros amigos, con aquellos que convivimos. La palabra se llama los otros, entonces te pido, comparta la palabra con todos tus amigos, deja tu like para bendecirnos y ahora sí vamos a la conversa. Bueno chicos, como yo les había dicho ya, hoy me gustaría seguir hablando, pensando al respecto de la conversa de la semana pasada, que fue el proyecto de la familia de Dios, ¿ya? Y seguir hablando de este proyecto, de esta relación, de cómo Dios quiere que nosotros seamos. O sea, la semana pasada hablamos sobre cómo Dios desea que seamos una gran familia, cómo Él desea que nosotros nos relacionemos como familia, sobre cómo eso cambia nuestro entendimiento del reino de Dios, hablamos al respecto de eso, que este pensamiento nos lleva a entender nuestra relación con Dios como una relación de un padre con sus hijos, con sus muchos hijos, ¿ya? También nos muestra cómo tiene que ser nuestra relación con aquellos que también son hijos de Dios, ¿ya? Porque estos todos son nuestros hermanos y cómo tenemos que relacionarnos con esta persona y todo eso. Y bueno, al final transforma nuestro entendimiento de cómo tiene que ser nuestra relación en nuestra vida del reino de Dios, en nuestro convivio con los otros, en nuestro trabajo para el reino de Dios. Todo eso cambia. Entonces esta fue la palabra de semana pasada y me gustaría hoy como que seguir pensando en esto. Pero hoy me gustaría pensar un poco cómo este entendimiento cambia, transforma en nuestras vidas la forma de pensar en los otros, en las otras personas, ¿ya? Los que están a nuestro alrededor, ¿ya? ¿Sabes qué es muy interesante? Que nosotros cristianos no somos los únicos que piensan en nuestra relación con los otros, ¿ya? Los filósofos, los pensadores del mundo también piensan esto, ¿ya? Por ejemplo, Sartre dijo que el infierno son los otros, ¿ya? Esta es una frase famosa de él, que él dijo cuando estaba enseñando al respecto del sufrimiento humano, y dijo que la verdad, el sufrimiento humano, él atribuyó la verdad, el sufrimiento humano a los otros, a lo que viene del externo a nosotros, lo que viene de afuera, o sea, lo que viene desde la otra persona, ¿ya? Pero si nosotros pensamos en el reino de Dios como una gran familia, la verdad vamos a tener muchos otros a nuestro alrededor, esta es la verdad. Entonces, ¿qué la Biblia va a pensar? ¿Ya? Porque la verdad nosotros muchas veces pensamos la misma cosa. Nosotros pensamos así como Sartre nos dijo. Nosotros pensamos, pucha, qué malo que él hace para mí, que el problema que tengo es por culpa de este. Y muchas veces nosotros tenemos este mismo pensamiento. Pero ¿qué la Biblia dice al respecto de eso? ¿Cómo eso transforma nuestra forma de mirar las personas con quien convivimos en la iglesia? ¿O cómo eso cambia la forma de mirarnos para aquellas personas que necesitan ser alcanzadas aún por Jesús y que nosotros tenemos que hablar de Dios para ellos? ¿Cómo eso transforma nuestra forma de pensar en comunión? Ya entender que somos una familia en Cristo, cómo esto cambia nuestra forma de pensar en comunión y cómo eso cambia nuestra forma de pensar en evangelismo. Ya, pensando en eso, ya, yo estuve, después que prediqué semana pasada, me quedé pensando en este tema y me gustaría hacer algunas preguntas que igual yo me hice, ya, y intentar contestarlas en la verdad, intentar contestar estas preguntas para que nosotros podamos entender un poquito más sobre este tema, ya, de pensar en los otros en relación a este tema de la familia de Dios, del proyecto de Dios que es tener una familia. Y la primera pregunta que quiero hacer es, ¿por qué necesitamos comunión? ¿Por qué necesitamos comunión? Esta es una pregunta que quizá no sea hecha de esta no sea la forma que tú preguntaste o que escuchaste preguntar, pero seguramente ya he escuchado alguna variación de esta pregunta, ¿ya? Yo estoy muy seguro que ya escuchaste algo como
¿por qué tengo que convivir con las personas? ¿Ya? ¿Por qué tengo que convivir con esta persona? ¿Ya? Escuchaste o hiciste esta pregunta, ¿por qué necesito convivir en la iglesia? ¿Ya? Porque hay mucha gente que dice, pucha, no necesitamos de la iglesia, podemos buscar a Dios solos en nuestra casa. ¿Por qué necesito convivir en la iglesia? ¿Por qué no puedo buscar a Dios solo? ¿Ya? Sería tan más fácil, tan tranquilo buscar Dios solo en mi casa, ya, y no necesitar ir a la iglesia o no necesitar convivir con las personas. O ¿por qué no puede ser cada uno con Dios y listo? Ya, cada uno en su vida con Dios y no necesitamos nada más. Ya, yo creo que alguna vez te has preguntado eso y alguna vez alguien te ha preguntado lo mismo. Ya, bueno, la respuesta es porque esta era una herramienta de Dios para traer maturidad a nuestra vida. ¿Ya? Esta es la verdad, para que nosotros maduremos como hijos de Dios. ¿Ya? Esta es la respuesta. Algunas veces pensamos que la madurez ella está en reconocer a Dios en su plenitud. ¿Ya? Nosotros pensamos a veces, pucha, cuando yo conozca a Dios completamente, yo voy a ser un hijo maduro. Cuando yo tenga completamente la voluntad de Dios, voy a ser un hijo maduro. Bueno, todo eso no está exactamente equivocado, pero es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque primero, nosotros no vamos a conocer a Dios en su plenitud sin la comunión. Esta es la verdad. Sin la comunión uno con los otros no vamos a conocer Dios en su plenitud. Esto está dicho ahí en Efesios capítulo 3 del 17 al 19. ¿Qué nos va a decir? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto está dicho ahí. ¿Qué Pablo nos está diciendo? Que para que nosotros seamos edificados en nuestra fe en Cristo y conozcamos todas las dimensiones del amor de Dios, ya, del amor de Dios, nosotros necesitamos entonces estar juntos. En este texto Dios habla a través de Pablo que Él quiere que nosotros conozcamos las dimensiones, ya, cuando dice el texto, cuán ancho y largo, cuán alto y profundo. Él quiere que conozcamos todas las dimensiones del amor de Dios. Es esto que Dios está declarando a través de Pablo en este texto, ya. Pero también, para que nosotros podamos comprender este aspecto del amor, tiene una frase que es muy importante, junto con todos los santos. Quiere decir, sin comunión nunca vamos a conocer estas dimensiones del amor de Dios, porque está ahí en este texto dicho, que para que conozcamos esto necesitamos de la comunión de todos los santos, necesitamos estar junto con todos los santos. Ahí entonces vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Ahí vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Cuando vivamos eso, o sea, la comunión para conocer el amor, ahí vamos a ser llenos. Entonces no hay conocer la plenitud de Dios, ser lleno de Dios, sin estar viviendo en comunión, sin ejercer la comunión en Cristo. ¿Ya? El primer motivo de por qué necesitamos. El segundo aspecto de por qué la madurez tiene que ver con la comunión, ya, es que la madurez no está en reconocer Dios como Padre, está en reconocer la familia como un todo, ya, no está solamente en entender quién Dios es, ya, basta que Dios simplemente se revele a nosotros, ya, y nosotros vamos a pasar a creer en Él, porque ¿cómo no vamos a creer en el ser más poderoso de todo el universo? Ya, aunque Dios, en el momento en que Dios se nos muestre quién Él realmente es, nosotros vamos a creer en Él, porque es conveniente a nosotros, ya nos conviene creer en este ser, que es el más poderoso de todos. Pero la madurez está en reconocer todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia de Cristo, toda la familia de Dios. Entonces, en entender quién somos todos
juntos en Dios. Esto es madurez. Ya en Juan 17, 21 a 23, Jesús nos dice eso. Va a decir, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permita que ellos también estén en nosotros, para que el mundo cree que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Ya? ¿Qué está diciendo Jesús? Ampliamente está diciendo, Padre, yo quiero que ellos sean uno conmigo, que sean uno entre ellos, y quiero que ellos sean uno contigo. Yo quiero que todos nosotros seamos uno, vivamos en unidad. Ya aquí en esta oración entonces Él declara eso, que quiere que nosotros de una forma completa seamos todos uno. No solamente que seamos uno con el Padre, o uno con Jesús, o uno con el Espíritu Santo. No, uno entre nosotros, uno con Jesús, uno con el Padre y uno con el Hijo. Todos seamos uno, como una familia completa. ¿Ya? La madurez entonces está también en reconocer al Padre, está en saber quién Dios es, pero también está en reconocer a los hermanos, a saber quién está a mi lado, quién es esta persona y cuál la importancia de él. Y esto viene de la unidad, eso viene de la comunión, esto viene de convivir con las personas en la iglesia, fuera de la iglesia, en todos los aspectos, en convivir y derramar el amor de Cristo. Entonces, la comunión hace parte de la madurez, ¿ya? La madurez, entonces, está en comprender la familia como un todo, la familia de Dios como un todo, como una familia completa. La respuesta de la pregunta de por qué necesitamos comunión es: necesitamos comunión para ser hijos maduros de Dios, ¿ya? Y para que el mundo crea en la salvación que viene de Jesús. Eso es lo que el texto que nosotros leímos y lo que la Biblia nos enseña. Entonces necesitamos de comunión por eso, para completar la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de los otros, porque la comunión tiene este carácter, es una herramienta de Dios. La segunda pregunta que quiero contestar hoy, que quiero responder hoy, ya, y que es la última pregunta, porque van a ser solamente 2 preguntas hoy, ya, es ¿por qué evangelizamos? ¿Ya? ¿Por qué evangelizamos? Muchas veces cuando hacemos esta pregunta recibimos respuestas como ¿por qué las personas necesitan de Jesús para ser salvas? ¿Ya? Muchas veces nosotros decimos ¿por qué las personas necesitan de este mismo amor que nosotros vivimos? ¿Por qué las personas necesitan? ¿Ya? Porque tenemos que hablar del amor de Dios, porque es una obligación. Tenemos que hablar del amor de Dios, ¿ya? Porque tenemos que querer agradar a Dios. O sea, lo hacemos porque Dios, porque para Dios, porque eso, ¿ya? Siempre de esta forma. Entonces, todas estas respuestas no están equivocadas, no son errores, ¿ya? Pero todas estas respuestas están incompletas. ¿Por qué? Porque tratan el evangelismo como un trabajo dado por Dios a nosotros. En la verdad nosotros siempre, o siempre no, pero muchas veces, la mayoría de las veces, miramos al evangelismo como un trabajo hecho o hacia las personas, o una obligación que tenemos que hacer, o porque lo hacemos para Dios. Siempre lo miramos como un trabajo. Pero el evangelismo hace parte de la naturaleza del cristiano maduro. Ya es distinto de ser simplemente un trabajo, sino que hace parte de la naturaleza del cristiano maduro. Él no lo hace porque tiene una obligación en hacerlo. Él lo hace porque hace parte de él mismo, hace parte de la naturaleza de él. ¿Por qué el evangelismo hace parte de la naturaleza del cristiano maduro? Bueno, porque cuando aceptamos a Jesús, ya cuando aceptamos la salvación de Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y con nosotros. Esta es la promesa que Jesús hace ahí en Juan 14, del 16 al 17. Él nos promete eso, ¿ya? Porque va a decir así:
Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, esto está diciendo Jesús. Él lo promete que efectivamente pase eso, que cuando nosotros le aceptamos la obra de Cristo, que el Espíritu Santo venga a vivir con nosotros y en nosotros, ¿ya? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cuáles son las consecuencias de que el Espíritu Santo venga a vivir con nosotros y principalmente en nosotros? Ya existen algunas, pero yo quiero en esta palabra de hoy, quizá en una otra palabra yo traiga otras consecuencias del hecho de que el Espíritu Santo venga a vivir adentro de nosotros, pero ahora en esta palabra quiero concentrarme, quiero mirar solamente en una consecuencia de estas, que es cuál, que el hecho de que vamos a hacer las mismas obras que Él. Tenemos que entender que si Él vive en nosotros y nosotros vivimos, entonces somos uno con Él, porque somos la misma persona, Él vive adentro de nosotros, entonces nosotros somos uno con Él, como Jesús deseó al Padre antes que lo hiciera hacer, entonces somos uno con Él, entonces vamos a hacer las mismas obras. Vamos a tener las mismas obras, ¿ya? ¿Y cuáles son las obras del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? Nosotros vamos a ver las obras del Espíritu Santo ahí en Juan 16, del 7 al 11, que nos va a decir así. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo, entonces, en nuestra naturaleza junto con el Espíritu Santo, entonces, ya, porque esta es la naturaleza del Espíritu Santo, ya, y si nosotros somos uno con Él, entonces esta también es nuestra naturaleza. Entonces, en nuestra naturaleza, junto con el Espíritu Santo, está el mirar hacia las personas con ojos que son responsables por contarle a ellas, por mostrarle a ellas qué es lo que está diciendo que el Espíritu Santo va a hacer, que ellas tienen vivido en pecado lejos de Dios, ya, que ellas tienen vivido lejos de Dios, y esto es vivir en pecado, ya, entonces que ellas no tienen la vida perfecta como piensan que tienen, pero que están viviendo en pecado. Después que Jesús vio eso y justificó a ellas, ya, y venció el pecado y venció la muerte, y ahora está glorificado, porque por eso no lo vemos más, porque está con el Padre, ya, y que Dios hará juicio sobre el príncipe de este mundo, ya, el que nos ata al pecado, el que quiere que estemos en el pecado, viviendo lejos de Dios, que es el diablo, y ya está juzgado y condenado. Entonces, este es nuestro trabajo. Declarar eso. Esta es nuestra naturaleza, mejor diciendo. Esta es nuestra naturaleza, porque es la naturaleza del Espíritu. Y Él vive adentro de nosotros y nosotros somos uno con Él. Entonces, si esta naturaleza es la naturaleza de Él, esta tiene que ser nuestra naturaleza. Es la marca del Espíritu viviendo adentro de nosotros. Entonces, nuestra naturaleza es declarar que Dios salva a través de la obra de Jesús en la cruz. La respuesta de la pregunta ¿por qué evangelizamos? Es nuestra naturaleza es hablar de las maravillas que Dios hace por todos nosotros. No solo para aquellos que ya viven eso, pero para todos. Nuestra naturaleza es responsabilizarnos ya por todos aquellos que aún no saben de la obra de Cristo. Nuestra naturaleza ya es que cuando somos uno con el Espíritu Santo, nuestra naturaleza es evangelizar. Esto hace parte de nuestra naturaleza.
Entonces, esta es la respuesta de esta pregunta. Yo, en la verdad, quiero dejar al final de este pensamiento, que fue algo que desde el pensamiento de la semana pasada, desde la palabra de la semana pasada, me está ministrando al corazón, y yo quiero ministrar a ustedes, pensar a partir de este punto de mirada y entender eso a partir de este punto de mirada. El desafío de hoy es para que seamos transformados por este entendimiento y volvamos apasionados por comunión y evangelismo, ¿ya? Que nos volvamos apasionados por comunión y evangelismo. Entonces te pido ahora, la palabra fue cortita, te pido cierra tus ojos, baja tu cabeza, y yo quiero orar contigo por tu vida, por mi vida, para que esta palabra sea viva en nosotros. Dios, delante de tu presencia te pido, ven ministrar en nuestros corazones, ven derramar de tu bendición en nuestra vida, ven ministrar, Dios, todo lo que tú tienes para ministrar a través de esta palabra en nosotros. Queremos vivir lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús, haznos entender la importancia de la comunión con todos los hermanos y del evangelismo a todos que no conocen a ti, como nuestra naturaleza, como parte de ser un cristiano maduro, Dios. En nombre de Jesús, te pido eso. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Si nos han acompañado hasta aquí, te pido, deja tu like. No te olvides de compartir esta palabra para bendecir la vida de otras personas. Sigue nosotros en las redes sociales. Como ya he dicho en otros videos, tenemos más contenido ahí. Nos puede acompañar. Estamos por volver con cultos presenciales, así que se nos está acompañando. También te invito y voy a avisar aquí cuando volvamos. Entonces, que sea bendecido de esta forma también. Chao, chao, que Dios te bendiga y hasta el próximo video.